Zach Cregger decidió plantear su película Weapons como un misterio. Un día, en un pequeño pueblo, 17 niños compañeros de la misma clase desaparecen de repente. Para llevarnos a través de la resolución de este misterio, el director y guionista decidió estructurar la película en capítulos en los que nos centraremos en el punto de vista específico de personajes clave. La profesora de los niños, a los que muchos ven como la posible culpable, el padre de uno de ellos que no parará hasta encontrar a su hijo, el director de la escuela, un policía local y un drogadicto que se ven envueltos en el caso por casualidad, y el único niño de la misma clase que no desapareció. De esta manera, Cregger nos toma de la mano para guiarnos en un misterio que poco a poco se va tornando en algo sobrenatural. Y ahora el aviso de siempre. Para hacer el análisis de Weapons, tengo que hacer spoilers. Así que si aún no la has visto, en el momento de hacer este vídeo, la tienes en HBO. Weapons está contada como si fuera una historia de terror que alguien nos explica qué pasó en algún lugar. El misterio gira en torno a la desaparición repentina de 17 niños compañeros de clase. La historia comienza con el punto de vista de Justine, la profesora de la clase que no entiende qué ha pasado y además es el centro de las acusaciones de los padres de los niños desaparecidos. Archer, el padre de uno de los niños, está decidido a encontrar a su hijo, y aunque al principio sospecha de Justine, terminarán colaborando para esclarecer el misterio. Las pistas les llevan a casa de Alex, el único niño de la clase que no desapareció. Allí descubrirán que todo es obra de Gladys, una bruja que ha hechizado a los niños y a otros personajes para utilizarlos en su beneficio. Weapons está dividida en capítulos. En cada uno de ellos veremos el punto de vista de uno de sus personajes. De hecho, cada capítulo comienza con un plano del personaje protagonista desde detrás. Según el director, esta era una manera de poner en situación al espectador. El punto de vista no está planteado solamente en términos de la historia, sino que cada fragmento tiene algo visualmente específico. El film comienza con una narración para ponernos en situación. Mientras una voz en off nos cuenta el misterio, las imágenes que vemos son meramente descriptivas. La imagen solo apoya lo que nos imaginaríamos si cerramos los ojos mientras oímos la introducción. La narración nos cuenta que a las 2:17 los niños se levantaron de la cama, bajaron las escaleras y salieron por la puerta. En este proceso, la cámara hace movimientos mostrando el recorrido, siguiendo a alguien que no vemos. Es como si la cámara nos estuviera mostrando los fantasmas o los espectros de los niños. Igual que en la escena de Rebecca de Alfred Hitchcock, en la que Mr. De Winter habla de cómo era Rebecca realmente. De esta manera, el director hace que nuestra imaginación como espectadores también colabore en la atmósfera de la película. Justine es el centro de todas las sospechas y está muy asustada y deprimida porque no entiende qué ha pasado. Así que su fragmento está filmado como si alguien la estuviera observando, ya sea porque es cierto o porque es la sensación de paranoia que ella tiene. El fragmento de Archer, el padre decidido a encontrar a su hijo, está estructurado y filmado como un thriller. Le vemos acechar e investigar, y guía sus pasos en base a las pistas que va encontrando. Su fragmento termina en el momento en el que queda claro que Justine, su principal sospechosa, no puede ser la culpable. Y es que lo más interesante que tiene Weapons es su estructura. No porque sean capítulos, sino por cómo están ordenados para contar la historia. Los dos primeros capítulos nos muestran a los personajes acercándose al misterio real que hay detrás del caso, así que el capítulo de Paul, el tercero, sirve como alivio cómico. Weapons es una historia de terror, pero Zach Cregger se aseguró de meter en ella elementos de misterio, drama y comedia. No es una comedia desternillante, pero lo suficiente para que como espectadores podamos liberar la tensión acumulada. Por eso, la persecución final a Gladys está filmada así.
necesitamos liberar la tensión, y la risa es un gran catalizador. Por eso mismo, después de 2 historias principales que ahondan en el misterio, nos mete la historia de Paul. Paul es un policía local, no tiene nada que ver con el caso ni con su investigación. Es un tipo atrapado en una relación que no le hace feliz y que además tiene un día horrible cuando trata de atrapar a un ladrón de poca monta, y eso desata su frustración. A lo largo de la película la cámara se mueve mucho, sigue constantemente a los personajes, gira alrededor de ellos, y aunque en el fragmento de Paul este movimiento existe, también es cierto que es el fragmento de toda la película que transmite una sensación más estática. Y esto se debe a que Paul es un personaje estancado en su realidad. Como he dicho, está en una relación que no quiere y como policía no es nadie. El ejemplo máximo de su estancamiento como personaje lo tenemos cuando Donna, su mujer, le pregunta de dónde viene. Él acaba de serle infiel, pero ella acaba de llegar de un viaje, así que podría ponerle cualquier excusa y ella no habría sospechado. Sin embargo, se queda tan bloqueado que la mujer ata cabos. Serás desgraciado. De esta forma, el estatismo visual de su fragmento encaja y conecta perfectamente con el estatismo del personaje. Y de un pobre diablo pasamos a otro pobre diablo. Vamos al capítulo de James. James es el drogadicto indigente que tiene el encontronazo con Paul. Su vida se basa en colocarse, así que su historia comienza con un montaje acelerado porque está con el síndrome de abstinencia. Acto seguido, seguimos sus andanzas hasta que consigue su dosis, que queda remarcada por un efecto de dolly zoom. Por cierto, hablé de este efecto en el análisis de Tiburón, así que puedes ir a verlo cuando termines este vídeo. A nivel estructural, la historia de James funciona como un puente. Hemos tenido 2 historias que profundizaban en el misterio, y luego un parón entre cómico amargo con la historia de Paul. La historia de James retoma esa comedia amarga y nos introduce de nuevo en el misterio, pero esta vez con el giro definitivo al terror. La progresión del día de James va de mal en peor. Paul le levanta después de amenazarle, y pasamos a un plano en el que vemos el moratón en su cara. Según avanza por la calle, se avecina tormenta, y ya en el siguiente plano está lloviendo. Entonces la cámara gira y nos muestra la casa de Alex, donde, como espectadores, ya sabemos que está la clave del misterio. Y por cierto, este planteamiento de que la lluvia anticipe el mal presagio al llegar a una casa, también lo vimos en la versión de Rebecca de Alfred Hitchcock. Tanto a nivel de guión como a nivel visual, la película nos está diciendo: se acabó la pausa, volvemos al terror. Y de hecho, el final de este fragmento no puede ser más terrorífico. ¡Socorro, que alguien me ayude! Y ahora que ya estamos metidos de lleno en el terror, toca presentar al antagonista. La historia de Marcus no solo sirve para presentar a Gladys, sino que es el personaje perfecto para plantearle al espectador el giro que va a tomar la historia. Cuando hemos visto a Marcus en la historia de Justine, lo hemos visto como alguien centrado, amable y muy riguroso con las normas. Es más, su capítulo comienza mientras hace la compra con su pareja, es decir, en la situación más común posible. Y sin embargo, es aquí donde veremos a Gladys, la villana, por primera vez. Es cierto que ya la hemos visto en sueños o apariciones de otros personajes, pero aquí es donde Gladys se presenta como la verdadera amenaza que es. ¿Y cómo lo hace? Así. Vemos la silueta con colores brillantes de Gladys a través del cristal biselado, y por montaje tenemos un inserto de la cara de Marcus con nuestra misma expectación. El sonido de los zapatos ortopédicos le da un toque entre cómico e inquietante. Y finalmente, Señor director. Gladys es la verdadera villana de la historia. Hemos tenido pequeños vistazos de ella, pero solo como un ente extraño. Esta es su presentación, así que tiene que destacar. Ese pequeño paseo, en el que la vemos a través del cristal biselado, nos ha generado expectativas. Pero ahora tenemos a una extraña persona. No da miedo, solo es extraña, y sin embargo la escena funciona muy bien. Marcus encarna en la película lo profesional, lo correcto y lo normal. Y ahora tiene ante él a un personaje que, a simple vista, encarna todo lo opuesto.
Cuando Gladys domina a Marcus y le hace matar a su pareja de forma brutal, la película cambia por completo. No solo hemos pasado de una historia con un misterio a algo sobrenatural, sino que la brutalidad gráfica pone a la película en otro nivel. Además, el contraste que tenemos entre el asesinato mientras Gladys se limpia o simplemente recoge y se va, le da a este personajillo una aura terrorífica. Pero si hay un personaje que sufre de verdad en la película, ese es Alex. La historia de Alex comienza mucho antes de la desaparición de sus compañeros. Tiene unos padres que le quieren, pero no vemos que tenga amigos, y nos dejan en claro que Matthew, el hijo de Archer, se mete con él. Y este punto es importante porque de esta manera se puede justificar que el niño ayude a Gladys a conseguir un objeto de cada compañero de clase, si con eso va a ayudar a sus padres. Pero no nos adelantemos. La vida de Alex da un giro cuando Gladys se muda con su familia. Se supone que es una pariente lejana, pero nos dejan en claro que ni siquiera la conocen demasiado, así que lo más probable es que Gladys simplemente les esté utilizando y les haya engañado. Gladys domina a los padres de Alex y aterroriza al niño para que no diga nada y además tenerlo esclavizado. El chico pasa días sufriendo antes del inicio de la película. Visualmente, el segmento de Alex se basa en el match cut, una técnica de montaje que consiste en pasar de un plano a otro manteniendo una composición visual similar. Esto, unido a las secuencias de montaje, no solo nos muestran la nueva rutina del niño, sino cómo sus días se han vuelto una repetición constante. Además, siempre está solo, incluso cuando puede haber gente a su alrededor. El sonido refuerza la sensación de repetición, ya que incluso la música se convierte en un bucle repetitivo. Viendo esto, no podemos culpar al chico cuando accede a ayudar a Gladys pensando que así ella se irá y dejará a sus padres. Un plano subjetivo es aquel en el que la cámara ve exactamente lo que ve el personaje. Nos convierte en sus ojos. Es el plano típico que podemos encontrar en videojuegos de tipo shooter, o cualquier videojuego que sea en primera persona. Sin embargo, el punto de vista trata de posicionar la cámara en una distancia aproximada a la situación del personaje. No se trata tanto de ver lo mismo que el personaje, sino de verlo desde su perspectiva. Alex es un niño que de repente se ve sumido en una pesadilla, así que cuando el director Zach Cregger decide utilizar planos subjetivos de él, nos mete de lleno en su pesadilla. La vemos a través de sus ojos. Un director tiene un montón de recursos cinematográficos a su disposición: la luz, las ópticas, el encuadre, el sonido, la dirección de arte. El punto es que si quieres ir profundizando en las emociones, tienes que ir utilizando nuevos recursos que te ayuden a mostrar ese nivel de profundidad en esas emociones. En una película como Tiburón, el plano subjetivo que tenemos es el del tiburón, pero porque como espectadores, ser la bestia que está a punto de atacar nos hace empatizar con la víctima. Y nos hace anticipar el terror del ataque. En Weapons, el plano subjetivo de Alex nos muestra lo pequeño que es y lo indefenso que está el pobre chico. Cuando vemos la reunión en el colegio desde el punto de vista de Justine, queda claro el elemento más representativo de su segmento: está siendo observada y juzgada. Cuando vemos ese momento desde el punto de vista de Archer, nos lo presentan con un plano frontal que pasa a contrapicado. Esto da al personaje una sensación de determinación que es la característica que mejor le define. Justine es el único personaje que llega a interactuar con todos los demás. Es la profesora de Alex, trabaja en el colegio de Marcus, es acosada por Archer, James le pide dinero y se acuesta con Paul. Pero los encuentros más interesantes los tenemos vinculados al personaje de Paul. En un momento de la historia de Justine, ella va a denunciar la pintada en su coche y ve a Paul a lo lejos. Ella le saluda con una sonrisa, pero él devuelve el saludo con desgana. Más tarde, se encuentra con Paul en el bar, y su saludo está filmado desde cierta distancia. Veremos que se tienen cariño,
pero en el abrazo entre ellos percibimos cierta incomodidad. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de Paul? El saludo es muy diferente. Paul ya ha comenzado su día agobiado. Hemos visto que la relación con su novia no va bien, pero ella no se da cuenta. Además, su suegro es su jefe y también tiene una relación distante con él. Entonces ve a Justine a lo lejos. Ella le saluda con una sonrisa y él se para y le devuelve un tímido saludo en primer plano. En el punto de vista de Justine, Paul la saludaba de mala gana y sin pararse. Justine está siendo acosada y culpada por todos de la desaparición de los niños, así que se siente sola y bajo su punto de vista, su amigo también se mantiene distante. Sin embargo, Paul está atrapado en una relación que no quiere, su día acaba de empezar y no pinta que vaya a ir muy bien. Entonces ve a Justine, con quien en este punto ya sabemos que tuvo una aventura en el pasado. Él sí se para a saludarla, y en su primer plano podemos ver una expresión triste en el rostro. Quién sabe si con Justine le hubiera ido mejor. Además, en términos de espacio escénico, hay una valla entre ellos dos. Desde el punto de vista de Justine, marca a Paul como más distante y desde el punto de vista de Paul, nos podría reflejar esa prohibición de la relación entre ellos. Por la noche, los dos se encuentran en el bar, y Paul ha tenido un día horrible. Aunque el diálogo sea el mismo, el abrazo está filmado desde mucho más cerca de Paul. No es un abrazo distante, es el abrazo que ese hombre necesitaba después de ese día asqueroso. Y acto seguido vemos a Paul y Justine tener sexo. En la historia de ella, esa parte queda completamente omitida, porque en su historia, en su punto de vista, ella busca conexión y no sentirse sola. Sin embargo, en la historia de él, Paul busca descargar su frustración y su rabia, y así nos lo reflejan. Hablemos ahora de la persecución entre Paul y James. Paul pilla a James intentando entrar en un edificio. Le da el alto y cuando James trata de huir, le persigue. Desde el punto de vista de Paul, la persecución tiene planos bastante estáticos. Él va dentro del coche y ya hemos dicho que el estatismo es el rasgo diferencial de su segmento. Pero incluso cuando sale corriendo, la cámara se mantiene relativamente estática. La persecución desde su punto de vista transmite esencialmente tensión. Pero no hay el frenetismo que veremos desde el punto de vista de James. Y es que desde el punto de vista de James, aunque esté resumida, la persecución transmite urgencia. Además, está filmada en un plano holandés. Así es como se llama cuando el encuadre tiene una angulación respecto al horizonte. Visualmente da mucho dinamismo, pero dramáticamente también funciona muy bien, porque vemos a James luchar por correr en una cuesta. Su día tampoco estaba siendo maravilloso precisamente, y se le acaba de poner muy cuesta arriba, casi de forma literal. En la historia de Paul vemos cómo trata de ser respetuoso con su detenido. Incluso después de haber perdido los nervios por un momento, trata de razonar con él, a modo de disculpa. La cámara nos presenta en un plano conjunto en el que están relativamente a la misma altura, porque Paul está intentando tratar con respeto a James, bajo su punto de vista. Sin embargo, en la historia de James tenemos un primer plano de Paul ligeramente contrapicado, es decir, de abajo a arriba. Esto es porque tenemos la cámara en el punto de vista de James, y esta angulación hace parecer a Paul mucho más intimidante, porque nos mira desde arriba. Además, Zach Cregger acentúa esto haciendo que el actor que interpreta a Paul actúe de una forma mucho más intimidante, porque así es como lo ha percibido James. Gladys es la verdadera villana de la historia, y aunque aparece en sueños o visiones de otros personajes, no la conocemos como un personaje propiamente dicho hasta pasada 1 hora y 14 minutos de película. En la versión original del film, se presenta como la tía de la madre de Alex. Cuando Gladys habla con Alex por primera vez, le dice que no le ve desde que era un bebé, pero sabemos que eso es mentira, porque el padre de Alex dice que llevan sin verla 15 años. Con este lapso de tiempo, Zach Cregger quiere dar a entender que probablemente Gladys no sea en realidad familia de la madre de Alex. De hecho, unos minutos antes, el padre de Alex le dice al chico que él tampoco la conoce y que cree que ni siquiera es su madre. Y es que, a lo largo de sus escenas, vemos como Gladys es una gran mentirosa. En su conversación con Marcus, utiliza una expresión arcaica. No es grave, nada terminal, solo una consunción leve. ¿Una consunción leve?
Sí. Bueno, mire, me da vergüenza admitir que no sé qué es eso. Yo creía que eso era algo que los colonos cogían en la ruta de Oregón. Este detalle nos da a entender que Gladys probablemente sea muy vieja, antinaturalmente vieja. La historia utiliza a Gladys como una bruja de cuento clásico. La vemos débil la noche que llega a casa de Alex, e incluso al día siguiente oímos como el padre dice que está muy mal. Sin embargo, tras controlar a los padres de Alex, Gladys tiene más energía, e incluso en el tramo final del film, cuando tiene bajo su poder a los niños, los padres de Alex, a James y a Paul, vemos como incluso comienza a crecerle el pelo de nuevo. Así que aunque la película no nos lo diga de forma explícita, podemos asumir que Gladys consume la energía de los que controla. Pero... ¿y si la película sí que nos lo dice? Cuando Gladys le dice a Marcus que los padres de Alex están enfermos, le dice que no es nada grave, solo una consumpción leve. O como dice en el original, Oh, no, it's not serious, nothing terminal, it's just a touch of consumption. Esta es la expresión arcaica de la que hemos hablado hace un momento, pero también podría referirse a que es exactamente lo que está haciendo, los está consumiendo. Además, el capítulo de Alex comienza con el chico en clase, y el tema de la clase son los parásitos. De hecho, cuando Gladys va a casa de Marcus, él y su pareja están viendo un documental sobre el Cordyceps, un hongo que parasita y controla hormigas. Incluso durante la pesadilla de Justine, cuando la chica entra en la clase, podemos ver que en la pizarra el tema de la clase han sido los parásitos. Así que la idea del parásito se repite sutilmente a lo largo del film, y Gladys es el parásito que se alimenta de los dominados. Y por cierto, el Cordyceps es el hongo que aparece en The Last of Us, serie sobre la que también tengo algunos vídeos, por si los quieres ver luego. En los primeros minutos del film, alguien pinta la palabra bruja en el coche de Justine, y más adelante la película nos dará a entender que esa persona fue Archer. Lo interesante es el insulto utilizado. De todas las cosas que el padre podría escribir para insultar a la persona que cree responsable de la desaparición de su hijo, Archer elige witch, bruja. Así que desde los primeros minutos la película nos está diciendo que la culpable de todo es efectivamente una bruja. Más adelante, Justine trata de hablar con Alex después de seguirla a su casa. El chico está tenso, así que ella baja a su altura para poder tener un acercamiento con él. Al hacerlo, la cámara baja con ella, y la palabra bruja entra en plano. Es en este momento en el que el chico dice que se tiene que ir, y estalla diciéndole que pare de seguirle. En este punto de la película todavía no lo sabemos, pero Alex está siendo amenazado por la bruja de que si habla con alguien sobre ella, le hará daño a sus padres. Así que cuando Justine se preocupa por él y se agacha, la palabra bruja dispara la alerta del chico. Este recurso es especialmente interesante, porque soluciona de forma visual algo que en el guión original está explicado de forma obvia. Ya que según el guión, Alex ve a Gladys mirando a través de las ventanas, y ahí es cuando pone fin a la conversación. El recurso del director de solucionarlo con un movimiento de cámara y la palabra bruja ayuda a mantener el misterio. Y da una pista sutil al espectador que probablemente no perciba la primera vez que vea el film, pero que apreciará cuando la vea por segunda vez. Zack Cregger nos anticipa el elemento más característico de la película en la escena en la que Donna ataca a Justine por haberse acostado con Paul. Justine va a la tienda. La cámara la sigue desde delante para que veamos su cara. De repente, al fondo, entra una mujer. Es Donna, la esposa de Paul, pero aquí aún no lo sabemos. Solo sabemos que va de rojo. Los seres humanos nos sentimos atraídos por el movimiento en pantalla, y si el elemento que se mueve es de colores cálidos, nos atrae aún más. Además, tenemos asociado el rojo a la señal de peligro, así que aunque el punto de atención de la cámara está en Justine, el director acaba de guiar nuestra mirada hacia el fondo. Y ahora, fijaos cómo Donna va directa hacia Justine. ¿No os recuerda a nada? Donna va a atacar a Justine por sus propios motivos. No está siendo controlada. Sin embargo, Zack Cregger nos anticipa que cuando alguien te siga así, va a pasar algo malo. Y ese algo malo tiene que ver con los poseídos. Así que vamos a hablar de ellos.
Los personajes controlados por Gladys corren de una manera muy específica. De hecho, es la silueta que vemos en la portada de la película. Como dato curioso, Zack Cregger tomó como inspiración esta conocida foto de 1972 de una niña huyendo de un ataque durante la guerra de Vietnam. Y así lo especifica de hecho en el guión. Vemos a los niños correr en esa posición cuando se van de sus casas. Vemos a Marcus correr así cuando va tras Justine. Incluso cuando vemos a Alex cargar con las bolsas de latas de comida, vemos que camina en la misma posición. Alex no está bajo el hechizo de Gladys, pero de alguna manera sí está siendo dominado por ella, así que verle caminar así es un muy buen detalle. El guión hace referencia a esa postura cada vez que se refiere a cómo se mueven todos los poseídos. Solo el guión. Y es que aunque el detalle de Alex en la misma posición que los poseídos es interesante, lo cierto es que la película final no le da la misma importancia a esa postura. Cuando la madre de Alex le corta el mechón de pelo a Justine, o durante la persecución final, los niños ni siquiera asemejan esa postura. Ni siquiera cuando Paul va a buscar a James al coche mantiene la postura de forma tan antinatural como se nos ha presentado o como veremos después con Marcus. No estoy diciendo que la película sea mala solo porque todos los personajes no mantienen la misma postura al correr. Simplemente me llama la atención que Zack Cregger, en la escritura del guión, ha sido muy metódico con ese punto, y a la hora de rodar ha sido inconsistente. No es solo que esa posición sea icónica para el film, es que dentro de la historia es lo que sirve de pista para que Archer y Justine colaboren y den con el lugar donde están los niños. El punto es que si marcas una idea pero la aplicas de forma aleatoria, te cargas toda la fuerza que podía tener esa idea, y es una pena. Además, Cregger también peca de momentos efectistas que se cargan un poco la lógica interna de la película, como algunas apariciones de Gladys o el arma gigante que ve Archer en el sueño. Si has llegado hasta aquí, déjame un emoji del arbolito como el que usa Gladys para hacer su hechizo, o coméntame qué te ha parecido la película. Y si el vídeo te ha gustado, pásaselo a tus amigos y dale un like. Si quieres apoyarme a seguir haciendo este contenido, puedes suscribirte o incluso hacerte Patreon. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo.